ustedes han visto en hospitalización, como por ejemplo mortalidad alta, varices esofágicas, ascitis severos, entre otros, ¿no? En ese sentido va a ir la sesión del día de hoy. Entonces lo que queremos es un plan terapéutico individualizado y un paciente que presenta complicaciones frecuentes de su obesidad. De las complicaciones seguramente ustedes me mencionarán las más frecuentes, ¿no? Pero en realidad van a haber muchas más necesidades de acuerdo. Vamos a enfocarnos sobre todo en lo que es el manejo de HDA varicial, cefalopatía, ascitis severos, periodontitis bacteriana espontánea y lo que es hepatorenal, que son las complicaciones que ustedes van a ver en un paciente cirrótico usualmente, en emergencia y en hospitalización. Como les mencioné, las complicaciones son muchísimas. Ustedes recordarán quizás hasta cáncer, o bueno, el hepato renal, pero también hay el hepato pulmonar, el iotórax hepático, hipertensión pulmonar, cardiomiopatía cirrótica, entre otras. Y la gran mayoría de ellas, se van a dar cuenta, la gran mayoría de ellas tiene como sustrato o origen fisiopatológico la hipertensión portal. O sea, para entender lo que es el problema de la cirrosis hepática, tienen que comprender lo que es la hipertensión portal. Es la base fisiopatológica de la cirrosis. Y comprendiendo la fisiopatología de la hipertensión portal, van a comprender bien aspectos terapéuticos. Se van a dar cuenta que frente a la hipertensión portal, el organismo quiere compensar esa hipertensión portal. Produce mecanismos contrarreguladores para vencer o mejorar esa hipertensión portal, lo cual es correcto, ¿no? El organismo lo hace. Pero en ese afán termina complicando más el asunto. Y muchas de las complicaciones de la hipertensión portal o de la cirrosis son por esa respuesta contrarreguladora, a veces exagerada de efectos tumorales. Entonces, ¿no es cierto? La base fisiopatológica es la hipertensión portal. Entonces, vamos a ver el caso de Bruno. Bruno, de 55 años, bebedor crónico de alcohol, acude a consulta como parte de una evaluación de rutina en su trabajo. Al examen encuentra con sobrepeso, médico le dicen entera y se la eficacia, no más severas. Con estos hallazgos se realiza una endoscopía alta y se observan varices esofágicas de segundo grado. Sampló tiene como factor de riesgo para cirrosis, ya lo conocen, tiene el consumo de alcohol crónico. Históricamente las dos causas más comunes de cirrosis son alcoholismo y hepatitis viral B o C, pero con el tiempo también se ha ido posicionando incluso en primer lugar en varios países el sobrepeso o obesidad. Esta cirrosis hepática no alcohólica, ¿no? Y los pacientes a veces no tienen un factor, tienen 2 o 3 factores. El paciente es obeso, hígado graso y más alcohol, ese tema potencia la aparición a la larga de cirrosis hepática. Cualquier causa de cirrosis hepática, acuérdense, cualquier causa le puede llevar a carcinoma hepatocelular. Algunas con más frecuencia que otras. Por ejemplo, hepatitis C le lleva incluso directamente al cáncer hepático sin pasar por cirrosis. Pero la evolución natural es cirrosis, cáncer hepático. O sea, cualquier causa de cirrosis, cualquier causa te puede llegar al cáncer hepático. Pero algunas pueden bypassear la cirrosis como la hepatitis C y ser más efectiva. Entonces, acá hay problema con Bruno que tiene cirrosis, ¿no? Y tiene varios receptores de segundo grado, pero la consideración es que nunca han sangrado. O sea, el paciente nunca ha ido por HDA, nunca lo problema. Ha sido un hallazgo como parte de la evaluación de esa medicina. El diagnóstico del paciente es una cirrosis hepática, obviamente hay que calcular lo que es el Child A, B, C, ¿no? Y saben para eso, ya lo conocen. Y como complicación de la cirrosis tiene varices de segundo. Entonces, con respecto a la cirrosis de las varices, ¿cuál será la conducta terapéutica? ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Tener en cuenta que nunca ha sangrado. Entonces, si las varices hepáticas no han detectado, nunca han sangrado, hay que evitar que sangre por primera vez. Y cuando tú quieres evitar que un evento ocurra por primera vez, eso se llama profilaxis primaria. Profilaxis primaria, varias enfermedades, es evitar que ese evento ocurra por primera vez. Pues, ¿qué opciones tenemos para brindarle a Bruno de profilaxis primaria? Tenemos los beta bloqueadores no cardioselectivos, como propanolol, carvedilol, nadolol. Acá tenemos propa o carvedilol. El objetivo, la manera en que yo voy a monitorizar que el fármaco está haciendo efecto es con la frecuencia cardíaca. Mi frecuencia cardíaca objetivo va a ser de 50, 55 hasta 60. Si
Si está más de eso la frecuencia cardíaca, no estoy logrando el efecto que yo quiero. El efecto que yo quiero. ¿Y cuál es el efecto que yo quiero? El efecto que yo quiero es una vasoconstricción esplácnica. Vasoconstricción esplácnica, o sea, cerrar los vasos intestinales y del mesenterio, cerrar los vasos a ese nivel para que disminuya el flujo sanguíneo de la vena porta. Y si disminuye el flujo sanguíneo de la vena porta, va a disminuir la presión portal. O sea, yo doy beta-bloqueadores para bajar la presión portal. ¿Cómo voy a bajar la presión portal? Cerrando los vasos esplácnicos, intestinales, mesentérios. ¿Cómo lo hago? Con beta-bloqueadores no selectivos. De esa manera disminuye el flujo sanguíneo portal. Y está en relación eso también a la frecuencia cardíaca, porque también va a bajar un poco el gasto cardíaco. Y al bajar un poco el gasto cardíaco va a disminuir el aporte de sangre a los vasos mesentérios. Y yo quiero mi objetivo que sea 50, 55, 60. Pero si yo empiezo con propanolol, por ejemplo, 20 cada 12, y a los 2-3 días mi frecuencia sigue más de 70, yo debería aumentarle la dosis. O sea, voy monitorizando. Para la terapéutica, les he hablado desde el primer momento de tener objetivos terapéuticos. El objetivo terapéutico en este caso es frecuencia cardíaca, en profilaxis primaria. En el caso de que al paciente no le pueda dar beta-bloqueadores porque tiene un asma descompensado, un enfoque exacerbado u otra razón, la alternativa, siempre tengo una alternativa, una segunda línea, será endoscopía, endoligadura. Esto, recuerden, es en profilaxis primaria. Tiene varices, ¿no? Tienes varices ya, beta-bloqueadores para evitar que salga proximal. No te puedo dar beta-bloqueadores porque no hay, es alérgico, tienes una complicación. Endoscopía con endoligadura. Recuerden el escenario, la profilaxis primaria. Muy bien, ahora, la profilaxis primaria siempre se indica, o sea, basta que yo tenga varices de cualquier grado y se indica. Las varices del paciente eran de segundo grado. Entonces, se va a indicar profilaxis aún sin varices. O sea, tengo un paciente con cirrosis hepática, diagnosticado, tiene cirrosis hepática. La endoscopía no tiene varices, pero yo le voy a dar para evitar que se formen. ¿No? O me viene un paciente de emergencia y basta que tenga cirrosis y yo ya en mi esquema terapéutico estándar, un paciente con cirrosis, están los beta-bloqueadores. Y son esencia. Tiene sus indicaciones puntuales, vamos a ver. Por ejemplo, ¿cuándo indicamos beta-bloqueadores para profilaxis primaria? Cuando tengo varices grado 1 con signos rojos, grado 2 o grado 3. La grado 2 o grado 3, la grado 2 son las que me incluyen al menos un tercio de la luz del esófago. Y grado 3 más de un tercio. Y la grado 1 son pequeñas elevaciones, pero mira, miren este empedrado rojo en la superficie de la varice. Estos acá son los signos rojos o puntos rojos. Esos puntos rojos son estigmas de riesgo de sangrado. Estigmas de riesgo de sangrado, o sea, signos de riesgo de sangrado. Entonces, si tengo varices de grado 1 con puntos o signos rojos o 2 o 3, y nunca sangrado, debería dar profilaxis primaria. Con beta-blocs o con endoscopia. Si tengo varices de grado 1 solamente, sin signos rojos no tiene sentido. No tiene sentido. Si no tengo varices, no doy profilaxis primaria, nunca sangrado. O sea, los beta-bloqueadores no van a evitar que se desarrollen varices. O sea, se indicará profilaxis aún sin desarrollo no. O sea, no tiene que estar en tu manejo estándar de un paciente con cirrosis. Peor aún, vamos a ver más adelante en un gráfico que los beta-bloqueadores se indican en un margen muy estrecho de pacientes, ni antes ni después, solamente en ciertos pacientes, porque incluso en cirróticos muy avanzados me aumenta la mortalidad. Entonces, cuando hablamos de hipertensión portal, hablamos de hipertensión portal cuando mi gradiente de presión venosa hepática es mayor a 5. La pregunta es, ¿cómo yo mido la gradiente de presión venosa hepática? ¿Cómo mediré objetivamente si hay hipertensión portal o no? ¿Cómo yo, con qué examen auxiliar o no sé, clínicamente, yo veo que hay hipertensión portal? ¿Qué ecodoppler dicen ya que más? Cateterismo venoso de venas suprahepáticas. Es un método recontrainvasivo, que nadie hace. Yo puedo inferir, suponer, creer, pensar
empezar de que hay hipertensión portal, obviamente por la clínica, y con un ecodomo. Pero el gol estándar es caracterismo, subrepáticas que nadie hace. ¿Ya? Pero ese punto de referencia, o sea, nadie un sedótico le va a meter un catéter después de la subrepática, si tiene hipertensión portal, no con así, cabeza de medusa, no tiene sentido. Pero para que se den cuenta, la hipertensión hepática más de 5 habla de hipertensión portal. Como les dije, es la responsable de las complicaciones de la cirrosis. ¿Cuándo se forman las varices esofágicas? Cuando la presión portal no solo está más de 5, sino está más de 10. O sea, no solo alta, sino bien alta, se dan las varices. Y cuando está más de 12, recién viene lo que es el riesgo de sangrado. Entonces, esa es la definición objetiva de hipertensión portal, que no la medimos, pero tienen que conocerla, pero para que se den cuenta que no solamente hablamos de una elevación, sino una elevación de adeveras, ¿no? De más de 10 y más de 12, recién para que haya sangrado. Para que podamos entender un poco la fisiopatología que les dije que es un poco compleja de la hipertensión portal. Ocurre lo que es cirrosis hepática. En la cirrosis hepática el hígado se altera en su arquitectura, ¿no? Hay fibrosis, los vasos sanguíneos, tiene más resistencia al flujo, y ocurre lo que es hipertensión portal. El organismo, ¿qué hace para vencer esa hipertensión portal? Hay una hipertensión portal. ¿Qué yo voy a hacer sabiamente el organismo para vencer la hipertensión portal? Voy a producir vasodilatadores. El principal, óxido nítrico. El organismo se llena de óxido nítrico para vasodilatar. Hay hipertensión, vasodilatador, óxido nítrico. Lo cual está bien. Pero esa vasodilatación va a ser muy generalizada. Tan generalizada que si ustedes recordarán que sus pacientes cirróticos tendían un poco a la hipotensión. El cirrótico tenía 80, 90 de presión, ¿no? O sea, 100, 80, 100, 60, se tendía a la hipotensión, porque son pacientes vasodilatados. Esa vasodilatación esplánica compensatoria a veces suele ser muy exagerada, en menor o mayor grado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que va a vasodilatar, va a abrir el vaso sanguíneo, aumenta el continente, pero el contenido sigue siendo el mismo. Aumenta el continente, el diámetro del vaso, pero el volumen intravascular va a seguir siendo el mismo. Eso se llama hipovolemia relativa. O sea, estoy hipovolémico con relación a que mi vaso ha crecido en su diámetro, mi vaso sanguíneo ha crecido en su diámetro. Como ocurre eso, como hay una vasodilatación, pero el continente sigue siendo el mismo, es una hipovolemia relativa, media engañosa, el organismo se deja engañar y lo censa como hipovolemia. Entonces, si hay una hipovolemia, el riñón obviamente es el primero que sufre, ¿no? O lo va a censar y activa un sistema. ¿Qué sistema activa? Renina, angiotensina de RAS, aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? ¿Dónde actúa? Túbulo lector. ¿Qué resuelve? Sodio y agua. Mucha reducción de sodio y agua y produce ascitis y edemas. O sea, esa activación del RAS por esa vasodilatación esplasmática y ese contenido disminuido en relación a esa vasodilatación va a activar el RAS. Y va a haber mucha reducción de sodio y agua. Conclusión, ascitis y edemas. No solo eso, finalmente esa vasodilatación esplasmática, esa vasodilatación va a aumentar con esa reducción de sodio y agua, va a aumentar el flujo sanguíneo a la vena porta. Y lo que yo quería compensar, finalmente termino empeorando. Va a haber más hipertensión. Por eso que acá, vasodilatación esplasmática, hay un subllenado, digamos, arterial, una hipovolemia relativa, lo cual va a activar algunos mecanismos contrarreguladores, llevando a la retención de sodio y agua, el RAS, formación de ascitis y formación de edema. A la larga, esa vasodilatación esplasmática, ese mayor continente y poco contenido, a la larga, también va a hacer sufrir al riñón. El riñón se va a hipoperfundir. Y producto de esa hipoperfusión renal, y esa vasodilatación plástica que yo mismo he producido por mi óxido nítrico, el organismo se da cuenta de eso y va a producir un vasoconstrictor. Y ese vasoconstrictor me va a cerrar la arteriola aferente y se produce lo que es el síndrome hepatorenal. Eso es a la larga, pero más crónica es la cirrosis. Entonces, si te das cuenta, el sustrato fisiopatológico viene a ser lo que es la hipertensión portal. Es lo que me explica todo.
y las ratas del organismo por querer compensarla, pero terminan malogrando todo, ¿no? En eso consiste la fisiopatología de las complicaciones de la naturaleza. Se basan en qué tan crónica y qué tan intensa, qué tan perpetua se hace el intervención, que a la larga me lleva a lo que es síndrome paternal y otras complicaciones que vamos a ir viendo. Entonces, la formación de ascitis y edemas en cirróticos, en otros casos, no es tanto por hipolipidemia, es por una mayor absorción de sodio y agua, no por un subllenado intravascular, ¿no? Lo que llaman hipovolemia relativa. Relativa porque no es que he perdido líquido, sino que ha aumentado el diámetro de mi vaso sanguíneo, soy vasodilatado. Eso es sensado por el organismo con hipovolemia y termino intentar compensando algo que termina malogrando todo. Entonces, uno cumple medicación indicada con propanolol, 20 cada 12, sin embargo, es llevado a emergencia por hematemesis sin ELE, es decir, potencia taquicárdica. Laboratorio muestra anemia, plaquetas en y prolongación de los tiempos de coagulación. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Cirrosis. Pero mi diagnóstico en emergencia, en este caso, ¿cuál sería? Shock hipovolémico. Diagnóstico en emergencia es lo que va a matar al paciente en ese momento. Lo que va a matar al paciente, ¿qué cosa es? La cirrosis no es el shock hipovolémico, ¿no? Shock hipovolémico por hemorragia digestiva parcial activo, más abajo cirrosis. Pero en emergencia, ¿cuál es el diagnóstico que va a matar al paciente? En primer lugar, a veces pasa, suena chistoso, ¿no? Digamos que uno tiene como antecedente de hipertensión arterial, varices miembros inferiores, diabetes de frente, ¿no? Pero viene con insuficiencia respiratoria. En emergencia a veces pasa que el interno pone el diagnóstico primero del antecedente, ¿no? Hipertensión arterial, no controlada. Lo que tienes que tú poner es el diagnóstico por el cual es acudir a emergencia que puede afectar a la vida del paciente. Muy bien, entonces es un escenario. Ya no es la varices que nunca sangró, es la varices que ha sangrado por primera vez y luego compensar con el medicamento. Entonces, en este caso, ante un shock hipovolémico, ¿cuál sería tu primera pregunta terapéutica? Fluidoterapia. Ante un shock hipovolémico, tu primera medida terapéutica va a ser fluidoterapia. Especifico hipovolémico porque no todo shock, la primera medida es fluidoterapia. Ojo, no está hecho transgénico ahí y le pones fluidos y peora la cosa, ¿no? Shock hipovolémico, tu primera medida va a ser la fluidoterapia. Entonces, ¿qué estrategias tengo en este caso, no? Ojo, la HDA aguda. Estamos ante un escenario de sangrado agudo, ya no de profilaxis primaria. Lo que yo voy a hacer con un paciente con sangrado agudo es fluidoterapia y transfusión de hemoderivados. Manejo farmacológico, endoscópico, en ocasiones taponamiento con balón, la sonda de Sensaken-Blackmo, ¿se acordarán? O los TIPS, ¿no? que son las iniciales de un procedimiento, un esquema. Vamos a ver cuándo indicamos esto. Lo primero que van a hacer con el paciente es fluidoterapia, de reanimación, de resucitación. Eso lo vamos a ver en la práctica de la clase de shock de la segunda unidad, pero será con cristaloides. Los cristaloides son cloruro de sodio o los cristaloides balanceados con lactato de riños. O uno u otro. Tengo cloruro, tengo riño, tengo riño. Los bolos de reanimación van a ser bolos de 500 mililitros cada 15 minutos hasta que el paciente se compense hemodinámicamente. Así vamos a verlo en la clase de shock más adelante, pero es con cristaloides. La vía endovenosa que yo voy a usar, la vía periférica, va a ser mínimo 18-16. ¿Ya? Es un catéter ancho y corto. Es mejor que vía central. Vía periférica ancha y corta. 16, 18. Vías periféricas más de 20, 22, con dos plaquetas se fluyen, ¿no? Y no pasa fluido. Quiero que pase fluido, un catéter ancho y corto. Muy bien, manteniendo presión mayor igual a 100, por los 500 cada 15 minutos, ¿no? Eso ya lo dejo. Hemoglobina mantener de 7 a 9, no más de 9. O sea, tampoco quiero llevar a nivel normal de hemoglobina. Se ha visto que si yo llevo una hemoglobina más de 9, o sea, transfundo más sangre de la necesaria, puedo aumentar el aporte sanguíneo a la vena porta y puede empeorar lo que es la hipertensión portal y el paciente puede sangrar más. O sea, lo mantengo ahí, en los 7 minutos. La transfusión solo si son menos de 50.000
Acuérdense que para operar un paciente de una cirugía abdominal, por ejemplo, apendicitis, lo mínimo que te pide el cirujano son 50.000 plaquetas. O sea, con 50.000 plaquetas para más no hay riesgo de sangrado mayor. Con eso puede estar tranquilo. Plasmafleres, obviamente, si hay también clonación de los tiempos de coagulación. Entonces, primera medida ante un choque hipovolémico, fluidoterapia de reanimación y transfusión de hemoderivados según lo que sea. También les dije que había un manejo farmacológico. El manejo farmacológico va a ser por vasopresina o análogos como la terlipresina o con somatostatina análogos como la flora. De estos dos medicamentos, la terlipresina es el único que ha demostrado disminuir la mortalidad en estos pacientes. Y aparte, la terlipresina se da por viento venoso en bolos, el de acá se da por viento venoso en infusión. O sea, la facilidad de uso con la terlipresina. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? ¿Qué había en el paciente? Hipertensión portal. Hipertensión portal. ¿Qué producía el organismo? Vasodilatadores. Y esa vasodilatación finalmente aumentaba el flujo sanguíneo a la vena porta, ¿cierto? A la vena porta. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a cerrar los vasos esplásticos. Lo hacía con los beta-bloqueadores, ¿no? Estos fármacos son vasoconstrictores esplásticos. Son vasoconstrictores esplásticos. ¿Por qué? Porque van a cerrar los vasos esplásticos, van a combatir esa vasodilatación para disminuir el flujo sanguíneo a la vena porta. Disminuye el flujo sanguíneo a la vena porta y disminuye el riesgo de sangrado que dice el paciente. Y disminuye el sangrado. Tengo que darlo por lo menos en lo venoso en infusión por 5 días. El manejo de HD aguda, fluidos, manejo farmacológico, o terlipresina o osteoperosis, idealmente termo, porque es mejor y tenemos facilidad de uso. ¿Qué cosa hacen? Cierran el caño, cierran el vaso plástico y el flujo sanguíneo hacia la vena, disminuye el hipertensión. También, ¿qué tengo que dar en el paciente? Si es que el paciente tiene asitis, tengo que dejarle ceftriaxona, antibiótico profiláctico. ¿Por qué? Porque el sangrado, la sangre que se acumula en el intestino, me puede favorecer la translocación bacteriana. Me puede favorecer que la bacteria del colon migre hacia el líquido así. Me favorece la aparición de peritonitis bacteriana espontánea. O sea, tengo que dar como manejo estándar profiláctico a una HDA varicial ceftriaxona. 1 gramo al día por 5 días, 3-5 días, profilácticamente, para evitar que haya infecciones. Esa es parte del manejo estándar de una HDA varicial. Inhibidor de bomba de protones, solamente si en la endoscopía ha habido una úlcera péptica. Si no, no es manejo estándar ni debe ser considerado en el manejo de HDA varicial, menos en un cirrótico. ¿Por qué? El inhibidor de bomba de protones tipo metazol le van a ver el pH en el paciente. Y se hizo ese cambio de pH de forma, digamos, temprana, me puede favorecer la aparición de ciertas bacterias. Me podría favorecer la aparición de infecciones intrahospitalares como el neumonía, tocando en el pH del paciente. Y eso no son seróticos a eso en general. O sea, salvo que tenga una úlcera péptica, no le vas a dar un inhibidor de bomba. ¿Qué más tenemos en sangrado agudo? Tenemos el manejo endoscópico, endoligadura. O sea, manejo farmacológico y también endoligadura. En cambio, la profilaxis primaria era uno u otro, acá hay los dos. Como alternativa tenemos lo que es la escleroterapia y el cianoacrilato. El cianoacrilato es una sustancia que se pone dura. ¿Ya? ¿Sabe qué es un acrilato? El lujo. El lujo, ustedes van a leer cianoacrilato. Ustedes saben el lujo, lo van a encontrar como se pone duro después. Es lo mismo que se ponen a la base. ¿Ya? Pero eso ponen en varices gástricas, esofágicas, haciendo ligadura. Las gástricas ligarlas es difícil porque están en el fondo gástrico y el endoscopio tiene que darse la vuelta, aparte, y crecen de forma distinta. Ahí sí es escleroterapia y cianoacrilato, ¿no es cierto? En varices esofágicas hacen endoligadura. ¿En qué momento debo realizar la endoscopía? Inmediatamente. O sea, hay que compensar al paciente hemodinámicamente, hay que transfundirlo inmediatamente, proceder con la endoscopía decisiva alta de urgencia. Puede pasar que el endoscopista, el gastro, mete el endoscopio y solo veo sangre por todos lados, no veo nada. El paciente se choca, es un desastre.
no vas a seguir insistiendo. Ahí, ¿qué cosa procedes? Vas a proceder con taponamiento con balón. Vas a usar la sonda de Sensafen blanco. Es como una sonda Foley con dos globitos. Este globito me tapa el fondo gástrico y este globito me tapa el esófago. Es una medida de salvataje. Cuando la uso, si es que el gastro no logra contener el sangrado en ese medio. O sea, sabe que el doctor no veo nada, ya balones, y comprimes. Y se queda el paciente ahí 2 o 3 días, ¿no? Luego lo desinflas y es un manejo de emergencia y no logra contener el sangrado en ese momento, ¿no? Es efectivo, claro, obviamente tiene complicaciones. Si le inflas mucho te puede también perforar el esófago, ¿no? Puede haber complicaciones. Ya. ¿Qué puede pasar con el paciente? Controlé el sangrado, pero luego de algunos días, algunas horas, el paciente vuelve a sangrar. Obviamente va a ser endoscopía, pero la medida indicada en ese sentido, en ese caso puntual, sería la colocación de TIPS. Un TIPS es un stem. Un stem, mira, que lo llevas por la cava inferior, lo llevas por las suprahepáticas y hace un puente de las suprahepáticas con las ramas de la vena porta. O sea, tenso la hipertensión portal. Tenso ese hígado fibrótico que produce la turbulencia y el poco pase de sangre y me da la hipertensión portal, facilita el flujo sanguíneo. Esto me soluciona la hipertensión portal. ¿Se dan cuenta? Hago un puentecito, así como en el corazón, mejora el flujo, ¿no? Ya, todo el flujo sanguíneo pasa. Pero doctor, entonces esa es la solución a la cirrosis, ¿no? Hipertensión portal se soluciona. Ya, ¿cuál es el problema? Que esto es una puerta abierta para que el amoníaco se meta al cerebro. El amoníaco tiene que ir por el hígado para que lo metabolice a urea. Cuando el hígado no funciona, no hay quien me metabolice el amoníaco y se produce la encefalopatía hepática. El hígado de este paciente no funciona, ¿no? Tiene insuficiencia hepática. Y encima voy a crear un puente por meterle todo el amoníaco al cerebro, ¿no? Entonces el paciente va a tener encefalopatía hepática. Ese es el problema. El riesgo es que haya encefalopatía hepática. Un paciente que ya tiene TIPS, que tiene que ponerlo, obviamente, es candidato a trasplante hepático. Finalmente, un paciente child cell, o sea, todas las guías de manejo de complicaciones de cirrosis están encaminadas a que tú manejes la complicación y aguantes todo lo que puede el paciente para que llegue al trasplante hepático. Eso es lo ideal, ¿no es cierto? La guía te dice eso, pero acá ¿qué hacemos? Hacemos que el paciente aguante hasta lo que pueda aguantar. Pero va a haber un momento en el paciente que tú hagas lo que hagas, el paciente se va a complicar. Incluso algunas medidas que tú puedas tomar en ese paciente van a complicarlo aún más. Imagínense que el paciente tenga síndrome marcado, y haga su hipovolemia, y tenga que pasar el cloruro, porque tengo que pasarle la sagrada, pero a su vez sé que va a empeorar el edema y así. O sea, va a haber un momento en que incluso lo que tú hagas por una complicación va a empeorar, y ya no puedes hacer nada. Porque idealmente le dedica al trasplante hepático, pero llega un punto en que no puede ir ni para adelante ni para atrás. Eso es lo que pasa. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que debemos hacer? Sangrados fluidos, hemoderivados, ceftriaxona para profilaxis de TBE, vasoconstrictores esplácnicos, endoscopía, máquinas de ligadura, elásticas en el telato, falla en el control de sangrado, o sea, el gasto no puede parar el sangrado ahí mismo, Sensafen blanco, sangrado, colocación de TIPS. Lo mismo que les he mencionado, ¿no? Cierre sangrado se colocan TIPS, se da medicación vasoconstrictora, primero fluidoterapia, antibiótico profilaxis, endoscopía lo más cercano posible, endoligadura. Los vasoconstrictores sean por 3-5 días, lo que se mencioné, la que se menciona lo que es el post-trote, ¿no? Y siempre primero lo que es la reanimación con fluido. Un bonito, ¿no? No me parece. Entonces, Bruno dice es manejado en emergencia con terlipresina y endoscopía con endoligadura, con lo que se controla el sangrado. Se hospitaliza y se encuentra en condiciones de alta, estable hemodinámicamente, o sea, se vive en HDA, pero con el caso, ligó las varices y bacán. Está para alta el paciente. Entonces, en relación con la HDA, ¿qué indicación será de alta? Hemos visto a Bruno, cuando nunca sangró, profilaxis primaria, hemos visto el sangrado agudo, manejo sangrado agudo, ahora nos toca ver
a Bruno que ya sangró y quiero evitar que sangre por segunda vez. Eso se llama profilaxis secundaria. Evitar que el evento vuelva a ocurrir por segunda vez. Pues, ¿qué opciones tengo para profilaxis secundaria? Lo que le voy a dar son beta bloqueadores, como ya les he indicado, más endoligadura. Le dejo los dos. Beta bloqueadores por mucho tiempo, pero hasta cierto punto, y se programa endoligadura cada 2 a 4 semanas hasta que las varices sean erradicadas. Si resangra el paciente, tips. Pero ya programa para trasplante. Ahora, para que se den cuenta, este cuadro es muy interesante, miren. Cirrosis temprana, descompensada y cirrosis en estadio terminal. ¿Los beta bloqueadores le previenen la aparición de varices? No, o sea, cirrosis temprana no se deja. No se deja, o sea, sin varices no lo deja. Lo dejo en el paciente con cirrosis descompensada. El beta bloqueador es indicado como profilaxis primaria en sangrado varicial, también en profilaxis secundaria. Pero en un paciente con cirrosis Chai-C en estadio terminal muy avanzado, deberías tú parar el uso de beta bloqueadores. Cuando tienes ascitis refractaria, presión sistólica menos de 100, arterial media menos de 182, hiponatremia, falla renal, hepatorenal, TBE, sepsis, se sugiere parar el uso de beta bloqueadores porque más bien se han asociado con una mayor mortalidad. Entonces el beta block se deja en un margen de pacientes muy estrecho. Ni antes, porque no hace nada, ni después, porque más bien hace daño. Como les dije, en cirrosis en un momento que puedes hacer algo por el paciente, más bien hay otro momento en que ese algo que has hecho, más bien puede tener complicaciones. Tienes que saber en quién indicar, porque más bien puedes aumentar la mortalidad en estos casos. Frenos. Y va a haber un momento en el cirrótico que tú suspendes y te quedas casi sin medicación en el paciente porque no puedes dejar más, porque también puede hacer daño. Luego de un año, uno no cumple la medicación, ¿no? Bebe alcohol con más frecuencia, y un día se encontró tirada en el piso de su casa cada innovación. Me encuentra soporoso, tiene la focalización con enzimas hepáticas. Anemia leve, un poco de leucocitosis, plaquetopenia, tipos prolongados con un paciente cirrótico. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? Cirrosis hepática, probablemente una encefalopatía hepática, ¿no? Cuando un paciente tiene trastorno de conciencia, yo voy a buscar si focaliza o no focaliza. La focalización, ese término, ¿no? Signos de focalización, ¿qué significa? ¿Qué significa signo de focalización? Porque eso han escuchado hablar para los signos de focalización son la expresión clínica de un daño topográfico a nivel del sistema nervioso central. O sea, tengo una lesión en cerebelo, mi expresión clínica es ataxia. Tengo una lesión en cápsula interna, mi expresión clínica es hemiplegia. Tengo una lesión en el encéfalo, mi expresión clínica es parálisis del tercer páreo. Eso es focalización. La expresión clínica, daño topográfico a nivel del sistema nervioso central. Y tú lo sacas por examen físico. O sea, por examen físico yo digo la lesión está en brazo posterior de cápsula interna, área pendiente de arteria cerebral media de tal lado. Si el paciente focaliza, yo pienso que la lesión es estructural, o sea, tengo algo en el cerebro, ya isquemia, sangrado, tumor, infarto, absceso, no sé, meniscos. Pero si el paciente no focaliza como Bruno, yo voy a pensar que es causa tóxico-metabólica, sepsis, hipernatremia, encefalopatía hepática, uremia, infarto. O sea, encefalopatía metabólica, probablemente, porque no focaliza. ¿Qué medidas voy a tomar con encefalopatía hepática? Vamos a ver ahora. Entonces, la definición es algo larga, encefalopatía hepática, función cerebral por falla hepática o llantos sistémicos, por un aspecto de anormalidades neurológicas psiquiátricas, algunas subclínicas, ¿no? ¿Cómo la clasificamos? Se acordarán mucho de lo que es la asterisco o el flapping, ¿no? ¿Por qué ocurre el flapping? Solo se ve cirrosis. El flapping es característico de encefalopatía metabólica. Le revela daño en los ganglios basales. Y se da por la imposibilidad de mantener el mono. Clásicamente tú llevas la mano para atrás, ¿no es cierto? Pero simplemente dile que
mantengan la mano firme hacia atrás. Y como el paciente es incapaz de mantener el tono, se le cae la mano hacia adelante. Como también veo el tono postural empujando a una persona hacia atrás. Me empujo hacia atrás y tú haces esto. El cirótico lo empujas y se cae el tabla, porque no mantiene el tono. Tú no mantienes el tono de la mano se cae sola. ¿Ya? No mantienes el tono. Asterisco, claro. Se ven en cefalopatía metabólica, hepática, urémica, hipercápnica, a veces. ¿Ya? La clasificación que ya la conocen, no la vamos a repetir. Es interesante, ¿no? Le dije que el hígado me depura lo que es el NH3, que es el amoníaco. El NH3 lo depura el hígado, lo transforma en urea. ¿Por qué? Porque el amoníaco, si es que pasa el hígado, si es que no se depura, me puede generar disfunción de la barrera hematoencefálica, o sea, genera disfunción del astrocito. Y entre otras cosas me produce edema cerebral, también me da algunas alteraciones bioquímicas con algunos neurotransmisores como glutamato. Este amoníaco tiene orígenes a nivel intestinal por el metabolismo de las bacterias, metabolismo de las proteínas, también la función. La cosa que este NH3 tiene que ser metabolizado por el hígado. Como el hígado no funciona, bypassea el hígado y llega al cerebro y produce disfunción de la cosas. El NH3. Entonces, si yo encima le coloco un TIPS, un bypass acá, ¿no? Un step facilito, que el amoníaco se meta al cerebro y más rico en la tierra. Una estrategia para evitar que ese amoníaco, ese NH3 llegue al cerebro, es transformarlo en NH4 amonio, en NH4 amonio. NH3 lo llevo a NH4. ¿Por qué NH4? Porque NH4 no se absorbe en el intestino, se elimina. ¿Cómo hago eso? Acidifico el lumen del intestino. Si yo digo acidificar, ¿a qué me refiero? Voy a producir más hidrogeniones, más H. Acidificar es más hidrogeniones. Si hay más hidrogeniones, un hidrogenión se va a pegar al NH3 y va a formar NH4. ¿Cómo acidifico el medio? Con lactulosa. La lactulosa en el intestino, las bacterias no transforman a ácido orgánico. Acidifico el intestino, hidrogeniones, se pega con NH3, amonio en NH4 y se queda. O sea, la lactulosa de cefalopatía hepática no la doy tanto con el estreñimiento, la doy para acidificar el lumen del intestino y eliminar lo que es el NH3 total. Entonces, son las medidas que tenemos. Algunas sirven, otras no. No se olviden de la nutrición. No hay que tener una dieta hipoproteica, hipoproteica. Las hipoproteicas desnutren al paciente. La lactulosa se deja dosis de 30 mililitros. ¿Ya? 680 gramos es más o menos 30 mililitros. Inicialmente cada 2 horas. Y luego cada 8 horas. Mi objetivo es que el paciente tenga 2 a 3 deposiciones pastosas al día. Inicialmente cada 2 horas y luego cada 8 horas, teniendo como objetivo deposiciones pastosas al día. Recuerden que el objetivo es acidificar el lumen del intestino, no es tanto el seguimiento. Si en 2 o 3 días el paciente no responde, le puede agregar rifaximin. La rifaximina es un primo de la rifampicina y actúa en el lumen del intestino. O sea, le barre a las bacterias del lumen del intestino para disminuir la producción de amonio. La dejo si en 2 o 3 días no hay respuesta. Otras terapias, las que están acá, no sirven, ¿no? Eso de acá le ponen un X, no sirve. Lo otro que tienen que ver en cefalopatía hepática es buscar el factor descompensante. O sea, así nomás no ocurre. Tienen que manejar qué fue lo que la descompensó y la originó. A la cabeza están los sangrados digestivos y las infecciones. También pueden ser fármacos, algún otro tipo de situación. Hay que manejar el factor descompensante. Sale de alta, acude a control, se encuentra aumento evidente de volumen de los inferiores y sensación abdominal, acidez en flancos. Miren, cuidan de las rutinas normales, sodio más de 120, se decide su hospitalización. Entonces, ¿qué pasó acá con Bruno? Como complicación de desarrollo, ascitis y edema. Un síndrome ascítico de edema, es otra complicación del paciente con cirrosis. ¿Por qué ocurre la ascitis? Les dije, mayor absorción de sodio y agua.
¿Por qué? En respuesta a la vasodilatación esplácnica, ¿no? O sea, hay una hipovolemia, ¿no? Que es censado por el riñón, nivel de RAS y mayor retención de sodio y agua. Tiene como sustrato la hipertensión portal y la vasodilatación esplácnica que yo hice para compensar esa hipertensión, pero que terminó produciendo una mayor absorción de sodio y agua, ¿no? Un patológico un poco complejo. Ya, recuerden que la ascitis ustedes la clasifican con la gradiente de albúmina. Acá no usan criterios de Light, no usan la ciudad, usan la gradiente de albúmina. Tal vez es una información. Recuerden que las causas principales de ascitis son cirrosis hepática, carcinomatosis peritoneal o tuberculosis. ¿Ya? Son las tres causas que nunca tienen que olvidarse de eso. Los grados de ascitis que son importantes, que también me pueden señalar lo que es el manejo en el paciente. La alimentación debe ser moderada en sodio, 2 gramos al día o restricción completa. Restricción hídrica solamente si tengo hiponatremia, sodio menos de 125. Ahí solamente yo voy a indicar restricción hídrica en hiponatremia. Sodio menos 1,20. Lo que sí voy a indicar es una restricción de sodio. Mira, es algo interesante. A pesar que el paciente tiene hiponatremia, yo le dejo una dieta baja en sodio, baja en sal. Porque el sodio corporal del paciente es incrementado en realidad, pero tiene más agua que sodio. Es una hiponatremia hipervolémica. O sea, tiene sodio alto, pero tiene más agua que sodio. Tengo que restringir ambos. Restringo agua y restringo sodio. Eso lo vamos a ver mejor en clase de hiponatremia más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Diurético de elección es espironolactona. ¿Cómo actúa el espironolactona? La aldosterona. El aldosterona usualmente se depura por vía hepática. El hígado no funciona, más aldosterona. Hay un hiperaldosteronismo secundario. Elección, espironolactona. Espironolactona más furosemida. ¿Por qué los dos? Para que compensen los ramos. Furosemida me bota mucho potasio, espirona me lo retiene. Para que se compense el potasio tiene que estar en cierta relación. Y la relación de espirono y furo es 100-40. 100 de espirono, 40 de furo. No responde, subo a 280. No responde, 300-120. No responde, 400-160. 400-160 es la dosis máxima de espirono y de furo. Si no responde a esto, hablo de ascitis refractaria. ¿Cuánto tiempo espero? 1 semana para cada caso. 1 semana para cada caso. O luego de un mes, no hay respuesta, ya puedo hablar de ascitis refractaria. ¿Por qué 1 semana? Porque el espirono, que es lo que yo quiero que funcione, actúa lento. La furo actúa rápido. Pero yo quiero que el espirono funcione, que es el diurético de elección. Nunca será furo por vía endovenosa, será siempre por vía oral. Acuérdate que el cirrótico es un hipovolémico, es un hipovolémico. Tiene el vaso sanguíneo grande y tiene una hipovolemia. Tiene un contenido disminuido. Si yo me emociono con la furo y le pongo mucha dosis, voy a producir más hipovolemia. Y más hipovolemia voy a producir una respuesta contrarreguladora, una vasoconstricción que me va a cerrar la telora aferente y me va a producir un hepato renal. De ahí la presión. ¿Mi objetivo cuál es? Mi objetivo a la semana es que si tengo ascitis el paciente baje 500 gramos al día. Ascitis edemas, al menos 1000 gramos, 1 kilo al día. Si con esta dosis ya bajó lo que quiero, lo mantengo con eso. Si a la semana, 5 días, no baja lo que quiero, subo. O sea, subo hasta que sea mi objetivo y tengo la dosis máxima, ¿no? Lo que hay que monitorizar, cuando vamos a suspender los antidiuréticos, eso lo vamos a ver en la práctica. Pero hay que monitorizar la creatinina, ascitis grado 3 vendría a ser lo que es una paracentesis evacuatoria. Y yo tengo que sacar todo el líquido ascítico, pero reponiendo albúmina. O sea, puedo sacar hasta 5 litros, más de 5 litros puedo sacar, pero reponiendo albúmina. No puedo, o sea, tengo que secar a este paciente. No está bien sacar de 3 en 3 ni 2 en 2, porque cada vez que pulso meto germen, meto coágulos a él, ¿no? Entonces, es secar al paciente, pero reponiendo con albúmina si es que supera 5 litros. ¿Cuándo hago para paracentesis evacuatoria? En la ascitis de 3er grado, que me dificulta la respiración del paciente, y en la refractaria, aquella que
después de 4 semanas no tiene respuesta directa. Refractaria sobre todo cuando luego del diuréticos a dosis máxima, o sea, luego de un mes, no tengo respuesta. En la síntesis refractaria mi opción va a ser paracentesis evacuatoria. Apunten eso. Para evacuatoria como definición. Entonces, durante su delegación uno presenta dolor abdominal en esa térmica, ¿no? Tiene edema, ascitis y dolor en la palpación abdominal. Ascitis y dolor abdominal. ¿En qué puedo pensar? Una peritonitis arterial espontánea. Tengo ascitis y dolor abdominal en la palpación. Puede ser una PDE. ¿Cómo hago el diagnóstico? Con paracentesis. Paracentesis diagnóstico. ¿Y qué es lo que voy a buscar? Polimorfos nucleares. Mayor o igual a 250. Nunca encuentro el germen, ¿no? Yo busco polimorfos nucleares. Tengo polimorfos más de 250, debería manejarlo y manejo con cefotaxima. Como alternativas tengo ceftriaxona, pero la elección es cefotaxima, alternativa ceftriaxona. ¿Podré agregar albúmina? Sí. La albúmina me va a prevenir una complicación. La peor complicación de la PBE es el hepato renal. Y yo la prevengo con albúmina. ¿Y cuándo agrego albúmina? Cuando además de la PBE tengo creatina sérica más de 1, o urea más de 64, o bilirrubina más de 4. Le agregaría albúmina. Le agrego albúmina para prevenir PBE. ¿Por cuánto tiempo dejo ese manejo? Por 5 días. ¿Cuál es el problema? Que una vez PBE el paciente tiene riesgo de una segunda vez. Y cada vez que tienes PBE tienes riesgo de hepato renal. Entonces, una vez que tienes PBE, tienes que irte con profilaxis secundaria. ¿Cuánto? Permanente, de por vida, hasta que llegues al trasplante hepático. Aquí está lo que es la profilaxis secundaria, ¿no? Tienes antecedentes de PBE, te das de alta con norfloxacino, una vez al día, de por vida. Porque tienes un segundo episodio de PBE, alto riesgo de hepato renal. ¿No? Y acá hay una serie de mediadores inflamatorios que liberan las bacterias que al final me van a producir vasoconstricción renal y bueno, hepato renal. Bueno, manejamos ceftriaxona por 5 días, suspendes diuréticos, al examen continúan con edema sosteniendo y ya presenta elevación de la creatinina. Entonces, ¿qué puede estar haciendo el paciente? Un síndrome hepato renal. Ya tiene elevación de urea creatinina y ha tenido antecedente de PBE. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hepato renal? Hay elevación de una creatinina y hay ausencia de cualquier causa evidente que me pueda producir falla renal aguda, como un choque hipovolémico, como una sepsis evidente, o sea, causas justificables en el escenario de cirrosis y ascitis. La condición para hepato renal es que el paciente tenga ascitis. Ya saben que fisiopatológicamente igual es por la hipertensión portal, pero acá lo que va a ocurrir es una vasoconstricción de la arteriola eferente en respuesta a la persistencia de ese vaso de lesiones plásticas, ¿no? Que se hace más crónica, mucho más intensa, va a haber esa respuesta vasoconstrictora, en este caso de la arteriola eferente. Lo mismo que hemos estado hablando, hay 2 tipos de síndrome hepato renal, algunas referencias con más tipos, nosotros agarramos solamente 2 tipos. El tipo 1, en el cual el paciente se muere rápido, el tipo 2 en que es un deterioro más lento. En ambos casos, ¿cómo se maneja? El manejo de lesión del hepato renal. Trasplante hepático. El manejo de lesión es trasplante hepático. Las medidas que yo pueda tomar van a ser momentáneas. Me van a sacar del cuadro, pero el paciente va a recaer y va a ir a trasplante. ¿Por qué ocurre el hepato renal? Por vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Y qué le voy a dar al paciente para manejar el hepato renal? Le voy a dar vasoconstrictores. Pero vasoconstrictores esplácnicos. ¿Por qué? Porque esa vasoconstricción de la arteriola aferente era en respuesta a la vasodilatación esplácnica. Entonces yo voy a cerrar los vasos esplácnicos para combatir esa respuesta vasoconstrictora de la arteriola aferente. Un poco complicado, ¿no? O sea, el organismo quiere compensar algo, pero mandó otra cosa, ¿no? Por eso les dije que la fisiopatología es interesante, pero es un poquito compleja de entender al inicio. Entonces le dejamos Terli con albúmina o Nora con albúmina, cualquiera de los dos. El de acá abajo no sirve, ¿ya? El de acá, el que está en rojo o el que está en azul. Y mira, tengo que suspender diuréticos, beta bloqueadores,
Sustento, pero está como sustento. Con asitis, con edema, con varios sustentos. Como les digo, llega un momento en que en lo que das una cosa termina haciendo daño a otra gente. Entonces, son las complicaciones más frecuentes de lo que se nos escribe. Pueden también continuar con paracenteritis evacuatoria, sí, pero con albúmino. Está pasando albúmino. Sin ningún problema. Listo. Eso es todo.